Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi nombre es Alex, tengo 28 años, vivo en la ciudad. Y hasta hace poco conducía un polvoriento que a la 2010 que hacía un extraño ruido sibilante cada vez que alcanzaba los 60. Solía reírme de eso con mis compañeros de trabajo. El viejo todavía tiene pelea, decía, pero no puedo mentir. Cada vez que estacionaba ese coche frente a mi apartamento me sentía pequeño. No porque me avergonzara de ser práctico. Trabajé duro, ahorré dinero y viví por debajo de mis posibilidades. No, me sentía pequeño porque mi familia tenía una manera de hacerme sentir que, sin importar lo que hiciera, nunca era suficiente. Comenzó hace mucho tiempo. Honestamente, yo era el callado en una familia ruidosa, el que prefería los libros a las fiestas, las prácticas a las vacaciones y las rutinas sencillas al caos. Mi hermana Alisa, 2 años mayor, era la estrella de la familia, siempre vestida a la última, siempre saliendo con alguien rico o importante, o ambos. Obtuvo un título de negocios de una escuela cara que mis padres ayudaron a financiar, aunque apenas aprobó, pero sabía cómo actuar. Finge hasta que lo logres, ¿verdad? Y mis padres, especialmente mamá, la adoraban por eso. Mi tío Tony, el hermano menor de mamá, era el tipo de persona que se jactaba de haber comprado acciones de criptomonedas antes de que fuera cool y contaba las mismas 3 historias en cada día de acción de gracias. Hizo su dinero revendiendo bienes raíces, o eso decía. Aunque nadie sabía exactamente cómo seguía pagando nuevos Rolex, tenía esa voz sarcástica y resonante que te hacía sentir que siempre se estaba burlando de ti incluso cuando bromeaba, así que sí. Las reuniones familiares no eran precisamente un refuerzo de la confianza, pero aún así asistía. Tal vez una parte de mí esperaba que algún día me vieran de manera diferente, que respetaran el hecho de que construí algo por mí mismo. Sin tomar atajos. He estado trabajando en tecnología los últimos años. Empecé como desarrollador junior de backend, esforzándome hasta altas horas de la noche y haciendo horas extras sin pagar, tratando de demostrar que pertenecía a un campo donde todos los demás parecían tener diplomas de la Ivy League y acciones de startups. Eventualmente encontré mi ritmo. Hace 2 años. Me arriesgué y me uní a una startup secreta con apenas financiación. Fue una apuesta. Viví de ramen y café de dólar, compartiendo un apartamento minúsculo con pintura descascarillada y un radiador roto, pero la apuesta valió la pena. El pasado noviembre, la compañía fue adquirida por una suma asombrosa, y gracias a las acciones que tenía, en silencio, humildemente, me convertí en millonario de la noche a la mañana, pero no me apresuré a mostrarlo. Seguí viviendo en ese mismo pequeño apartamento, seguí conduciendo el viejo. Mantuve la cabeza baja, reinvertí la mayor parte de lo que tenía y compré algunas cosas aquí y allá. Quería ser inteligente, estratégico, no ostentoso. Así es como siempre he sido. Aún así, algo dentro de mí quería cerrar ese capítulo. Había pasado años siendo subestimado, incluso ridiculizado por mi propia carne y sangre. Y la verdad es que, no importa cuánto crezcas, una parte de ti todavía anhela la validación de las personas que te criaron, que te hicieron sentir que nunca era suficiente. Así que, cuando mamá me envió un mensaje de texto sobre el próximo brunch familiar en la nueva casa del tío Tony, un monstruo de cristal de 3 pisos en los suburbios, una parte de mí gimió, pero otra susurró: esta es tu oportunidad. Lo dijo como una orden, no como una petición. Domingo, las 11 a.m. en punto. Vienen todos, vístete bien. Casi no respondí, pero después de un minuto le envié: claro, allí estaré. No había visto a ninguno de ellos en más de un año, no desde Navidad. Cuando Alisa preguntó casualmente si todavía estaba codificando en pijama todo el día, mientras se quitaba caviar de las uñas, esa noche terminó con papá llevándome a un lado y preguntándome si había pensado en ir a una escuela de bienes raíces. Ya sabes, dijo, un plan de respaldo por si acaso lo de la tecnología no funciona. Recuerdo haberme reído con amargura, sin siquiera molestarme en explicar que ya estaba liderando un equipo de producto en ese momento, así que sí, tenía algunos recuerdos que quemar. Ese domingo llegué temprano. Me detuve discretamente en la entrada circular del tío Tony en mi coche nuevo, un Lamborghini Huracán Technica de color negro mate, del tipo que ruge incluso al ralentí. Lo había recogido el día anterior, un capricho por el que agonicé durante semanas. Pero cuando me senté en él con las llaves en la mano, me di cuenta de que no lo estaba comprando por la velocidad, lo estaba comprando para mí. Por cada vez que se habían reído de mí, me habían ignorado o menospreciado. Al salir, el sol de la tarde golpeando las elegantes curvas del coche, los vi a todos reunidos cerca del patio trasero. La voz de Tony se escuchó primero a Lisa. Ven a ver este sauna interior. Acabo de terminar de instalarlo con vapor de Finlandia. Luego siguió la risa estridente de mamá, seguida por el inconfundible sonido de mimosas tintineando. Caminé por la puerta lateral con el llavero aún en la mano y vi como todos se giraban hacia mí. Tony, sosteniendo un vaso de scotch, levantó una ceja. ¿Sigues viviendo en ese pequeño apartamento? Alex gritó con una risa. Alisa, recostada en algún vestido de diseñador, cruzó las piernas dramáticamente y se burló. Debe ser difícil.
Sonreí ligeramente, no dije nada. Luego mamá, a mitad de un sorbo, entrecerró los ojos, sus ojos se posaron en mi mano. Espera, dijo lentamente. El color drenándose de su rostro. ¿Ese es un llavero de Lamborghini? Lo levanté un poco, como si hubiera olvidado que lo estaba sosteniendo. Oh, esto, dije, ladeando la cabeza. Solo un pequeño regalo de bienvenida para mí, podría haber escuchado caer un tenedor. Sus reacciones no tuvieron precio. No se los restregué en la cara, al menos no todavía. Pero la mirada en sus ojos cambió por un segundo, de la diversión a la confusión a algo más, tal vez duda. Tal vez miedo. Era la primera vez en mi vida que sentía que tenía la sartén por el mango, y aún no había terminado, porque lo que no sabían, lo que ninguno de ellos tenía idea, era que el coche era solo el comienzo, tenía otros planes tranquilos, inteligentes, y estaban a punto de aprender que la persona de la que se habían burlado durante años era alguien que nunca debieron subestimar. Pero por ahora, solo sonreí y caminé hacia el patio con la llave aún en la mano, mientras el silencio se estiraba como una banda elástica, esperando para romperse, y vaya que se rompería. Pero no todavía. El silencio solo duró un segundo, lo justo para que la vergüenza se instalara, pero se recuperaron rápido. Mi familia siempre había sido experta en manipular la narrativa en tiempo real. Como si la realidad fuera solo un vestido que podían ajustar para que encajara con lo que les hacía sentir superiores. El tío Tony aplaudió una vez con fuerza, como si se estuviera sacudiendo el momento. Bueno, dijo, con la voz más alta de lo necesario. Mírate, gran cabeza. ¿Crisis de la mediana edad ya? Pensé que eso venía a los 40, no a los 28. Alisa resopló. Eso no es un regalo de bienvenida, eso es una llamada de auxilio, dijo. Bebiendo su mimose. Apuesto a que tu alquiler se va a triplicar ahora que los vecinos piensan que eres una especie de influencer, no piqué. Solo sonreí y tomé el asiento vacío en el extremo de la mesa. No iba a permitir que me arrastraran a la vieja dinámica. No esta vez, pero ellos continuaron. Mamá se inclinó desde el otro lado de la mesa. Su voz hacía esa cosa en la que sonaba dulce pero tenía garras ocultas. Cariño, dijo, ese coche debe haber costado. Bueno, no quiero saber, pero ¿no crees que es un poco demasiado? Especialmente cuando todavía vives en ese viejo apartamento con las ventanas rotas. Papá, sentado a su lado, asintió con un gruñido. Deberías haber puesto ese dinero en propiedades, algo estable. Una casa, tal vez. ¿Recuerdas ese dúplex que nos mostró Alisa? Ese fue un trato inteligente. Me mordí el interior de la mejilla. Recordaba ese dúplex. También recordaba cómo me había ofrecido a ayudar a Alisa a entender sus impuestos el año pasado, y ella me dijo que dejara las cosas de dinero a los adultos. Alisa se giró hacia mí, de hecho. He querido preguntar, ¿tienes alguna conexión en tu empresa? Conozco a alguien que está buscando un trabajo en tecnología, totalmente brillante, muy trabajadora. Tiene una especie de marca de estilo de vida en Instagram. Le vendría bien algo estable mientras trabaja en hacerla crecer. Parpadeé. ¿Te refieres a ti? Su encogió de hombros. Toda inocencia. ¿Quién más? La miré por un instante. No había trabajado a tiempo completo en más de 3 años. Su último negocio era una estafa piramidal en todo menos en el nombre. Y el anterior vendía aceites esenciales infundidos con luz de luna. Lo recordaba porque intentó que mamá invirtiera $5,000 en él, y lo hizo, antes de que pudiera responder. El tío Tony se rió de nuevo. Quiero decir, oye, si puede pagar un Lambo, tal vez esté a cargo de las contrataciones, ¿verdad? Alisa dijo rápidamente, es lo justo. La familia ayuda a la familia. Esa parte me golpeó de lado. La familia ayuda a la familia. ¿Dónde estaba esa frase cuando trabajabas 60 horas a la semana y no podía pagar los comestibles? Cuando tuve que saltarme la Navidad hace 3 años porque se vencía mi alquiler y mamá me dijo prioridades, cariño. ¿Dónde estaba cuando le hicieron una fiesta de graduación a Alisa y ni siquiera se presentaron a la mía? Claro, dije con calma, envía su currículum. Alisa se iluminó al instante, ya abriendo su teléfono. Genial. Es más bien un portafolio, pero, por supuesto, añadí, tendré que enviarlo a través de los canales de revisión adecuados. Hay un proceso bastante estricto para becarios y no hay garantía. Su rostro se congeló. ¿Becarios? Sí, dije, bebiendo mi agua. Realmente no contratamos Rose Jr. sin experiencia. Pasó un instante. Tony se rió entre dientes, sintiendo claramente la tensión. Bueno, parece que alguien se siente importante hoy. Lo ignoré. En su lugar, me dirigí a mamá. ¿Qué tal va la nueva remodelación? Se mostró sorprendida por la pregunta, luego se ablandó. Ha ido bien, de hecho. Caro, pero vale la pena, claro. Tuvimos que echar mano de la pensión de tu padre un poco. Las cosas están difíciles estos días. Papá murmuró algo sobre la inflación. Asentí, eso es duro. Ella miró de reojo, lo quemé. Recuerda, tu hermano dijo que te ha ido bien últimamente. Mencionó algo sobre acciones. Tal vez podrías, ya sabes, echar un vistazo a nuestro portafolio alguna vez. Solo para ver si estamos posicionados correctamente. Tragué la risa que subía por mi garganta. Ni siquiera sutil, no preguntó cómo estaba o qué había estado haciendo. Simplemente giró hacia lo que yo podía hacer por ellos. Tal vez, dije, cuando tenga tiempo. Ella sonrió cortésmente, pero vi el destello de irritación en sus ojos, como un niño al que le dicen tal vez más tarde cuando pide dulces, mientras el brunch continuaba.
La tensión cambió. Intentaron reconducir la conversación hacia un terreno seguro, la nueva marca de estilo de vida de Alisa. Los planes de Tony para invertir en alguna propiedad comercial infravalorada. Pero de vez en cuando, la mirada de alguien se desviaba hacia la entrada, donde el Lamborghini brillaba al sol como un diamante negro. Era como un fantasma que los acechaba. En un momento, Alisa se levantó para rellenar su bebida y murmuró por lo bajo al pasar junto a mí: «Es solo un coche, Alex. No te hace mejor que nosotros». No respondí. No tenía por qué hacerlo. Pero entonces llegó el momento que realmente puso todo en marcha. Después de la comida, todos estábamos en el patio. El tío Tony estaba presumiendo de su nueva ojera, con un sistema de iluminación controlado por voz que apenas funcionaba. Fue entonces cuando soltó la bomba, una de esas casuales, destinada a sonar despreocupada pero apuntada como un cuchillo. Entonces, dijo, dándome una palmada en la espalda: «Ahora que estás nadando en efectivo, ¿finalmente vas a madurar y mudarte de esa caja de zapatos? Consigue un lugar con una cocina de verdad. Tal vez, diablos, compra un lugar como este si hablas en serio». Todos se rieron, incluso mamá. Me encogí de hombros. «Ya compré un lugar». Eso los hizo callar. «¿Tú qué?», dijo papá. Me giré y tomé otro sorbo de agua, dejando que el silencio respirara. «Cerré la semana pasada», dije, sin molestarme en ocultar la sonrisa esta vez, «un penthouse en el centro. Tiene una terraza en la azotea y un ascensor privado». Alisa parpadeó. «¿Estás bromeando?» «No». «Espera», dijo mamá. Lentamente. «¿Cómo? ¿Cuánto costó?» «Un poco menos de $6 millones». Silencio sepulcral. Tony se recuperó primero. «Vaya, gran derrochador. Espero que no lo malgastes todo en un solo lugar». «Ya diversifiqué», dije. Esto era solo la parte en la que me apetecía vivir. Podía sentirlo. El cambio del tono había cambiado. Ya no se estaban burlando de mí. Estaban calculando, tratando de descubrir cómo reestructurar las cosas. Cómo posicionarse más cerca del nuevo centro de poder sin parecer desesperados. Y lo vi primero en los ojos de mamá. Ese destello de algo codicioso con derecho. Como si los engranajes hubieran comenzado a girar. Ese fue el momento en que supe. Ya no solo querían validación, querían acceso. Iban a empezar a pedirlo, un favor a la vez. Lo que no sabían, lo que nunca esperaron, era que yo ya sabía exactamente cómo funcionaba este juego, y no tenía ninguna intención de dejarles ganar. No esta vez. Pero esa parte viene después. Por ahora, solo me quedé allí, bajo la luz filtrada del patio, dejando que procesaran todo lo que creían saber sobre mí, desmoronándose en tiempo real. Porque la verdadera historia apenas estaba comenzando. El brunch terminó torpemente, con abrazos rígidos y despedidas excesivamente dulces. Alisa intentó enmascarar su amargura felicitándome. «¿Camisa? ¿Es de Zara o algo minimalista?» Y mamá me dio esa mirada larga y persistente que siempre hacía cuando estaba a punto de pedir algo. Pero por una vez no ofrecí nada, simplemente asentí. Les agradecí por la comida y caminé de regreso a mi coche sin mirar atrás. Las siguientes semanas fueron tranquilas. Sospechosamente tranquilas, sin mensajes de texto de Alisa con enlaces pasivo-agresivos a ofertas de trabajo, sin mensajes de voz de papá preguntando si ya había considerado invertir en casas prefabricadas modulares, incluso mamá, que solía enviarme una docena de emojis a la semana y artículos reenviados al azar sobre hábitos inteligentes de hombres exitosos, se había quedado en silencio, al principio. Pensé que tal vez me estaban dando espacio, tal vez, finalmente, se había instalado algo de respeto, tal vez el Lamborghini, el penthouse. El éxito silencioso me habían comprado algo que nunca tuve en esa familia, dignidad. Debería haber sabido que no. Comenzó con una llamada telefónica. Estaba en mi nuevo lugar, descalzo en la terraza de la azotea tomando café y viendo cómo el horizonte se volvía naranja mientras el sol se ponía detrás de los edificios. Mi teléfono vibró. «Mamá», dudé, luego respondí. «Hola, cariño», dijo demasiado alegremente. «¿Qué tal la casa nueva? Sigo imaginándote allí arriba como Bruce Wayne. Todo guapo y misterioso». Me reí entre dientes. «Está genial. Todavía me estoy instalando». Un momento de silencio. «Escucha, tu tío Tony mencionó algo sobre una inauguración de la casa». Hice una pausa. Todavía no había planeado una. «Oh». Su voz bajó ligeramente. «Bueno, nos encantaría ver el lugar. Ha pasado tanto tiempo desde que hicimos algo en familia. Creo que le vendría muy bien a Lisa, ya sabes. Ha estado pasando por una mala racha». No pregunté qué tipo de mala racha. No tenía por qué. Las malas rachas de Alisa eran código para se le acabó el crédito. «Lo pensaré», dije, manteniendo mi tono neutral. No le gustó, pero no insistió. No entonces, 2 días después. Llegué a casa y encontré una furgoneta de reparto estacionada frente a mi edificio. Los trabajadores estaban transportando lo que parecían bandejas de catering, cajas de champán, arreglos florales, incluso sillas plegables. Parpadeé confundido y subí directamente al vestíbulo. Allí, de pie junto a nuestro conserje y mostrando su sonrisa demasiado brillante, estaba Lisa, Alex, Gorgeo. Como si fuéramos viejos amigos. «Llegas en el momento perfecto». Estaba asegurándome de que todo esté en su sitio para el sábado. Me cayó el estómago. «¿Para qué?». Parpadeó inocentemente. «La inauguración de la casa». «¿No te lo dijo mamá? Tenemos la lista de invitados reducida a 64. Nada loco.
Solo familia, amigos, algunos influencers, y hay un violinista. La miré fijamente. ¿Planeaste una fiesta en mi casa? Bueno. Nuestra casa por el día agitó una mano bien cuidada. Queríamos sorprenderte. Nunca te hubieras molestado en planear algo. Nunca acepté esto. Oh. Por favor, se burló. Tienes el espacio. No lo estás usando para nada, de todos modos. No seas egoísta. Sentí algo retorcerse en mi pecho. ¿Quién te dio permiso para siquiera entrar a mi edificio? Mamá sonrió dulcemente. Dijo que serías demasiado humilde para planear algo así por ti mismo, así. Que ella me ayudó a coordinar. Dijo que usara el formulario de solicitud de eventos del edificio. Me giré hacia el conserje. ¿Alguien envió un formulario bajo mi nombre? Se veía incómodo. Sí, señor. Fue enviado por correo electrónico con su firma. Asumí que estaba aprobado. Entrecerré los ojos. ¿Me lo puede mostrar? Dudó. Luego lo puso en la pantalla. Ahí estaba. Mi nombre, mi dirección. Mi firma, excepto que no era la mía. Estaba falsificada. El correo electrónico era de una dirección de mail que no había usado en años. Una cuenta de descarte que abrí en la universidad mucho antes de que me tomara en serio la privacidad y la seguridad. Y entonces me di cuenta, mamá había tenido acceso a esa cuenta años atrás. Cuando yo estaba entre trabajos y ella me ayudó a solicitar cosas, ella insistió en quedarse con el login, lo había olvidado por completo. Me volví hacia Lisa. Falsificaste mi aprobación, vas a organizar una fiesta que no acepté, en mi casa, con más de 60 personas que no conozco. Oh. Dios mío, dijo riendo, deja el drama. Es solo un día, ni siquiera estás usando el espacio, vete. Su sonrisa vaciló. Disculpa, sal de mi edificio ahora mismo, Alex. No lo voy a pedir 2 veces. Apretó la mandíbula. Miró al conserje, luego me miró a mí. Bien, escupió. Pero vas a lamentar seriamente ser tan mezquino. Mamá dijo que actuarías así. Esa noche cancelé a todos los proveedores. Bloqueé las tarjetas de acceso, envié una nota a la seguridad del edificio para denegar la entrada a mi familia en el futuro previsible. Estaba enojado, pero más que eso, estaba herido. No preguntaron, nunca preguntaron, simplemente tomaron. Como siempre lo habían hecho. Y esta vez habían cruzado una línea. La traición me dolió más de lo que esperaba. No fue solo el formulario falsificado o la fiesta que nunca aprobé, fue la comprensión. De que incluso ahora, después de todo, yo seguía siendo solo un recurso para ellos. Una billetera, un lugar, un símbolo de estatus. No una persona. Pasó una semana. Nadie llamó. Nadie se disculpó. Luego vino el segundo golpe. Recibí una alerta de mi banco sobre una transacción marcada. $19,700 en una transferencia bancaria. Pendiente a una cuenta privada. El nombre, Alisa Rivera. Casi dejó caer el teléfono. Se había iniciado a través de mi cuenta comercial, una que nadie en mi familia sabía que existía. Una que había protegido con autenticación de 2 factores y acceso interno solamente. O eso creía. Pasé la siguiente hora al teléfono con el banco bloqueando todo, ejecutando verificaciones de seguridad, rastreando registros de acceso. La violación provino de una red Wi-Fi compartida de la casa de mi madre, la última vez que visité. Había iniciado sesión en mi correo electrónico comercial brevemente para reenviarme un contrato. Aparentemente, alguien a Lisa. Casi con certeza, había copiado mis credenciales del caché del router usando alguna aplicación turbia. Miré la transacción marcada durante mucho tiempo. Ya no era solo una traición, era robo calculado, frío. Con derecho. Y supe sin lugar a dudas que no se detendrían hasta que yo los obligara. Ese fue el momento en que todo dentro de mí cambió. La ira no solo hirvió, se endureció en determinación. Querían jugar. Bien, yo también sabía jugar, pero esta vez no solo protegería lo que era mío. Esta vez me aseguraría de que nunca pudieran volver a hacérselo a nadie más. No dormí esa noche, ni un guiño. Me senté en mi sala de estar con las luces apagadas. Mirando el resplandor del horizonte a través de las ventanas de piso a techo, mi mente girando en 1000 direcciones. Tenía el dinero, el título, la vista. Pero nada de eso podía ahogar el familiar dolor que me presionaba el pecho. Ese nudo de traición. Ese peso de saber en lo más profundo de tus entrañas que las personas que te criaron nunca te vieron de verdad, vieron lo que podías darles. Y ahora que tenía algo que valía la pena tomar. Habían hundido sus garras de nuevo, solo que más profundo esta vez, seguir reviviendo todo. La firma falsificada, la fiesta no autorizada, el intento de transferencia bancaria. Alisa riéndose. Llamándome egoísta, mamá diciendo que yo había reaccionado exageradamente cuando finalmente la llamé. Esa llamada había sido corta. ¿De verdad pensaste que falsificar mi aprobación para una fiesta en mi casa estaba bien? Pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. Mamá había suspirado como si la estuviera molestando. Eres tan sensible, Alex. Era para celebrarte. Te ha ido bien. ¿Solo queríamos compartir eso con todos y la transferencia bancaria? ¿Eso también me estaba celebrando? Silencio. Esperé. Finalmente dijo, necesitaba ayuda, Alex. Tienes tanto. Tu hermana solo está tratando de recuperarse. Ni siquiera sabía que ella tenía mi información bancaria. Iniciaste sesión desde nuestra casa. No nos culpes si dejaste puertas abiertas. Ella dijo eso como si fuera mi culpa, como si los hubiera invitado a entrar para tomar lo que querían, como si les debiera por existir.
Su acabó, dije, con todos ustedes. Oh, no seas dramático. Las familias pelean. No, las familias no roban entre sí. Vas a lamentar cortar a tu propia sangre. Espetó. Terminarás solo. Luego colgó. Aquí tienes la traducción de la siguiente parte de tu historia. Y me senté allí. Solo en un ático de $6 millones con un Lamborghini abajo y un armario lleno de ropa hecha a medida que apenas usaba. Me sentía como si estuviera de vuelta en ese apartamento minúsculo. Solo que más viejo, más solo y ahora con una vista mejor. No fui a la oficina por unos días, le dije al equipo que estaba enfermo, apagué Slack, ignoré correos electrónicos, la startup estaba estable ahora después de la adquisición. Y yo había construido un equipo que no me necesitaba a cada hora, pero aún así me sentía culpable, como si estuviera dejando que algo se desmoronara de nuevo, pero no tenía energía para arreglar nada, apenas tenía energía para levantarme de la cama. Mi apartamento, que una vez fue un símbolo de lo lejos que había llegado, comenzó a sentirse como una prisión dorada. Cada paso resonante me recordaba que no tenía a nadie con quien compartirlo, sin pareja, sin amigos cercanos. Me había esforzado tanto durante tanto tiempo para demostrar mi valía que no había construido mucha vida fuera de mi trabajo. Pedí comida, pero apenas la toqué, dejé que los platos se acumularan. Mis plantas de interior se marchitaron. No respondí cuando llamó el portero. Ignoré a mi líder de equipo cuando me preguntó si necesitaba apoyo. Una noche, me senté en mi escritorio mirando la pantalla de la transferencia bancaria, $9,700. Ni siquiera se trataba del dinero. Se trataba de la audacia, la certeza con la que Alisa creía que podía entrometerse en mi vida y tomar lo que quisiera como si fuera suyo por derecho de nacimiento, y mamá defendiéndola, justificándolo. Eso dolió más de lo que admití. Volvía una y otra vez al recuerdo de cuando tenía 14 años y Alisa había tomado mi bono de ahorro universitario, algo que nuestro abuelo dejó solo para mí, y lo usó para pagarse un viaje a Europa. Mamá también la había encubierto entonces, ella lo necesitaba más, había dicho. Ya encontrarás otra manera. Así lo hice. Cada vez que me quitaban algo, lo reconstruía, pero estaba tan cansado de reconstruir en silencio. Así que empecé a hacer listas, no planes de venganza, todavía no, solo hechos, cuentas que necesitaba auditar, puntos de acceso que bloquear, opciones legales en caso de necesitarlas. Mejoras de seguridad para todo, autenticación de 2 factores, cifrados de servidor privado, cerraduras biométricas. Moví fondos a almacenamiento en frío. Marqué cuentas con intentos de inicio de sesión sospechosos. Contacté a un consultor de seguridad digital y lo contraté para una barrida de privacidad completa. Luego fui un paso más allá. Cambié mi testamento. Lo redacté cuidadosamente, detallando cada contingencia hasta el último céntimo. Si alguna vez me pasaba algo, ni un solo miembro de mi familia vería un centavo, ni mamá, ni papá, y especialmente no Alisa. En cambio, iría a un fondo de becas, uno para niños como yo, tranquilos, pasados por alto. Aquellos a quienes todos descartaron porque no brillaban de la manera que sus familias querían. Incluso nombré el fondo en honor a mi abuelo, el que trató de darme un comienzo antes de que fuera robado. Luego llamé a un abogado, uno muy bueno. Le conté todo, no solo el intento de transferencia, sino la larga historia de gaslighting financiero, la manipulación emocional, el correo electrónico falsificado. Él no dijo mucho. Solo asintió y comenzó a redactar documentos. Aún no sabía cuál era el objetivo final, pero sabía que tenía que alejarme, no solo emocionalmente, sino completamente, financieramente, legalmente, digitalmente. Una ruptura limpia. Cancelé la línea telefónica conjunta que todavía estaba pagando a nombre de mis padres. Corté la transferencia automática que había estado financiando sus ahorros de emergencia durante los últimos 5 años. Salí del fondo de inversión que había dejado que papá administrara como legado familiar. Le hice saber al corredor que estaba tomando el control total de los activos. No se trataba de castigarlos, se trataba de finalmente elegirme a mí, pero incluso mientras comenzaba a cortar lazos, una parte de mí se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Me estaba volviendo frío, despiadado? ¿Me despertaría un día y me arrepentiría, tal como dijo mamá? Luego, unos días después, recibí una alerta. Un grupo privado de Facebook, reunión familiar Rivera, organizado por Alisa y sus amigos. Hice clic por curiosidad. La pancarta era una foto de mi coche, tomada sin mi conocimiento, estacionado frente a mi edificio. La leyenda, celebrando el éxito de nuestro increíble hermanito. No podemos esperar a brindar por él con amigos y familiares el próximo mes. Confirma tu asistencia pronto. Me quedé mirándola pantalla, con el corazón latiéndome. No solo seguían planeando usarme, sino que lo estaban difundiendo, reclamándome. Incluso ahora, después de todo, seguían enmarcándolo como si fueran dueños de mi historia. Como si mi éxito fuera solo otro accesorio de fiesta que podían ondear para impulsar su propia imagen. Y de repente, la pregunta no era si iba a alejarme por completo, era qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para asegurarme de que nunca tuvieran la oportunidad de hacerme esto a mí, ni a nadie más, nunca más. Esa publicación de Facebook lo cambió todo. Me senté en mi escritorio, mirando la pantalla. Cada palabra hundiéndose en mi pecho como una piedra, celebrando nuestro increíble hermanito. La hipocresía habría sido ridícula si no se hubiera sentido tan personal. Ahí estaba.
La confirmación final de que para ellos yo no era una persona. Yo era una narrativa, una historia de éxito que querían envolverse como si fuera una bufanda de diseñador. Algo que podían usar en las fiestas y sonreír como si me hubieran construido ellos. Cerré el portátil sin reaccionar. No llamé, no comenté. Ni siquiera los bloqueé, querían contar una historia. Bien, yo escribiría el final yo mismo, pero esta vez ellos no estarían en él. Esa semana algo dentro de mí cambió, el dolor, el vacío de la traición seguían ahí, pero se endurecieron en algo más afilado. Más concentrado. Empecé a despertarme más temprano. Hice ejercicio de nuevo, limpié el apartamento, llené la nevera. Me puse en contacto con mi equipo y, para mi sorpresa, me recibieron con los brazos abiertos. Aparentemente, me había ganado más buena voluntad de la que creía. Cuando me presenté a nuestra reunión del lunes, todo el equipo de desarrollo aplaudió. Me reí de verdad por primera vez en semanas y tomé mi asiento habitual cerca de la pizarra. La startup que una vez había sido una apuesta arriesgada ahora estaba creciendo rápidamente. Después de la adquisición, la empresa matriz me ofreció un puesto de liderazgo clave, no solo en capital. Querían lanzar una empresa hermana, una plataforma híbrida de IA para logística de alto nivel. Y querían que yo la dirigiera, totalmente financiada, mínima supervisión, control total. Acepté el trato en silencio, estratégicamente. No hice un anuncio, no publiqué nada al respecto en línea. Pero contraté a un equipo de ingenieros brillantes, encontré un espacio de oficina elegante y privado en el centro, y me puse a trabajar. Esta vez no estaba construyendo por miedo, no estaba luchando solo para demostrar que merecía un asiento en la mesa. Yo era la mesa ahora y se sentía diferente, más limpio, más tranquilo. También establecí nuevos límites. Despedí a mi antiguo contable, me lo había recomendado papá años atrás, y contraté a un asesor financiero sólido que había creado carteras para ejecutivos de alto nivel. Moví todos mis activos a fideicomisos seguros, cerré todas las cuentas compartidas y creé una nueva sociedad de cartera para administrar mis inversiones completamente bajo mi nombre. Y empecé a decir no a las solicitudes urgentes de ayuda financiera de mis padres cuando se les filtró el techo. No a Lisa cuando envió un mensaje de texto desenfadado sobre querer ponernos al día durante el almuerzo, que de alguna manera incluía la dirección de un bar de sushi de $200 el plato. No al tío Tony cuando me envió un correo electrónico sobre una oportunidad de inversión candente en Boise. Simplemente no, y no di explicaciones, no justifiqué, simplemente guardé silencio. Su confusión fue inmediata. Luego vinieron los chantajes emocionales. Los mensajes de texto grupales pasivo-agresivos. Los largos mensajes de voz de mamá preguntando si estaba bien y preguntándose por qué había cambiado. Había cambiado. Ya no era ese niño tranquilo y desesperado por complacer. Yo no era alguien a quien pudieran moldear en un cajero automático familiar. Yo era mío. Ese verano compré una pequeña cabaña a 3 horas de la ciudad, no ostentosa, no cara, simplemente tranquila. Rodeada de árboles y estrellas, me la guardé para mí. Nadie de mi familia sabía siquiera que existía. Iba allí los fines de semana, llevaba un libro, cocinaba comidas sencillas y escuchaba música. No me había dado cuenta de a cuánto ruido me había acostumbrado. Las expectativas, el juicio, el constante tirón de querer aprobación. Allí fuera, solo estábamos yo y la paz, de vuelta en la ciudad. Comencé a mentorear a ingenieros más jóvenes. Algunos tenían historias como la mía, mentes brillantes que habían crecido ignoradas, poco apreciadas. Descartadas porque no eran ruidosas ni carismáticas. Ayudé a un chico a pulir su currículum y a entrar en Google. Conecté a otra con un fondo semilla en el que había invertido y la vi recaudar $300,000 en menos de una semana. Sus victorias se sentían más reales que cualquier coche, cualquier traje, cualquier número en mi cuenta. Mientras tanto, mi nueva empresa estaba ganando tracción rápidamente. Para el otoño, conseguimos 3 clientes empresariales importantes y un pedido anticipado de $1.5 millones para la versión beta. Los inversores llamaban. La empresa matriz aumentó mi participación accionaria. Mi nombre comenzó a circular en círculos discretos de capital riesgo. Aún así, me mantuve alejado de las redes sociales. No quería ser el centro de atención, no lo necesitaba. Pero otros se dieron cuenta de todos modos. Una tarde de septiembre, entré en una conferencia privada para fundadores de startups e inmediatamente sentí una docena de ojos puestos en mí. Una mujer de una importante revista de tecnología se presentó y preguntó si estaría abierto a que hicieran un perfil. Dudé, pero finalmente dije que sí, con una condición: no podía publicar nada sobre mi familia. Ella preguntó por qué. ¿Por qué no son parte de la historia? Dije, y era verdad. Siempre habían tratado mi ambición como un inconveniente hasta que empezó a generar dinero. Entonces, de repente, yo era de ellos, su prodigio, su orgullo, pero nunca ayudaron a construir nada de eso. No me apoyaron cuando tenía 2 trabajos y comía fideos instantáneos. No se presentaron a mi graduación, no estaban allí cuando necesitaba consejo o aliento, solo aparecieron cuando vieron signos de dólar. Así que ahora estaban fuera, y sin mi apoyo. Estaban pasando apuros. Me enteré por un viejo amigo de la escuela secundaria que Alisa había publicado un GoFundMe para un fondo de recuperación de negocios. Algo sobre una cámara rota y censura de plataforma injustificada. La única donación era de mamá.
Papá llamó 2 veces, ambas perdidas, sin mensajes de voz. Los ignoré. No era venganza, todavía no. Pero era poder, y por primera vez en mi vida lo tenía. No me estaba apresurando, no estaba fallando, no estaba luchando por la aprobación de nadie más. Estaba construyendo según mis propios términos, y sabía que tarde o temprano intentarían regresar, encontrarían alguna nueva excusa, una nueva crisis, una nueva manipulación. Pero la próxima vez estaría listo porque tenía algo que ellos nunca tuvieron. No solo dinero, no solo éxito, sino claridad y un plan. Sucedió un jueves por la tarde cualquiera. Nada dramático, nada cinematográfico. Solo un suave ping en mi teléfono de trabajo mientras revisaba nuestra hoja de ruta del tercer trimestre con el equipo de producto. Asunto, aviso de consulta. Rivera Holdings LLC. Casi lo desestimo. Mi nombre no era Rivera Holdings, pero el remitente, alguien de una firma de abogados de nivel medio en Jersey, había adjuntado documentos, y allí, claramente, estaba mi nombre. Aparentemente, mis padres habían formado una LLC hacía unos meses y de alguna manera yo figuraba como colaborador cofundador. Los documentos afirmaban que yo había transferido activos a la LLC y que me había comprometido verbalmente a futuro respaldo financiero para asegurar sus operaciones. Esa redacción me heló el pecho. Era vaga, legalmente torpe y lo suficientemente plausible como para causar problemas si no lo cerraba rápidamente. Inmediatamente puse al tanto a mi abogado. Leyó los documentos y luego murmuró: están pescando. Esto no es una reclamación real, es una trampa. ¿Para qué? Pregunté. Para presionarte. O para hacer que parezca que eres parte de algo que nunca aceptaste. Mi suposición, están apalancando tu nombre para obtener legitimidad. Tenía razón. Hice una investigación silenciosa y lo que encontré me revolvió el estómago. Rivera Holdings LLC había lanzado una marca de estilo de vida de lujo. Completa con un sitio de Shopify barato, anuncios de Instagram que mostraban el patio trasero de mis padres disfrazado de spa, y una página sobre nosotros que afirmaba que el negocio fue construido con sabiduría generacional y tecnología de vanguardia. Cortesía de la experiencia de su hijo en la industria. Mi cara no estaba en la página, pero mi historia fue robada casi palabra por palabra de la entrevista privada de podcast que había hecho unos meses antes, la que pedí que no se hiciera pública. La peor parte, ya habían recibido financiación para pequeñas empresas de un prestamista que confió en su historia gracias a mí. Mi sangre hirvió. Me estaban usando de nuevo, no solo socialmente. No solo para impresionar a parientes o presumir en el branch, sino financiera, legal y fraudulentamente. Y me di cuenta de algo en ese momento. Nunca se iban a detener, no a menos que yo los obligara. Pero no iba a confrontarlos, ni llamadas telefónicas airadas, ni gritos, ni mensajes de texto rogándoles que se explicaran. Esta vez tomaría un camino diferente, uno que no verían venir, uno del que no podrían zafarse. Me reuní de nuevo con mi abogado y comenzamos a construir un caso en silencio, no para un tribunal, sino para el control, el tipo de control que me daría la influencia para poner fin a esto en mis propios términos. Comenzó con la documentación, compilé años de correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz, cualquier cosa que demostrara cómo mi familia se había beneficiado de mis finanzas sin contratos ni consentimiento. Encontramos el formulario de evento falsificado de la inauguración. Recopilamos registros bancarios que mostraban transferencias no autorizadas. Recuperé la publicación archivada del grupo de Facebook donde usaron mi imagen para promover esa celebración que nunca ocurrió, y por supuesto, capturé toda la página de Rivera Holdings. Mi abogado se puso en contacto con el prestamista de pequeñas empresas al que habían engañado. Presentamos suficiente evidencia para activar una auditoría interna de fraude. Su préstamo fue marcado congelado. Luego llevé las cosas un paso más allá. Contraté a un investigador privado. No para buscar trapos sucios, nada turbio, solo hechos, porque tenía una corazonada. Esta no era la primera vez que jugaban a este juego, y tenía razón, en los últimos 5 años. Mis padres habían canalizado dinero a través de no menos de 4 empresas fantasma. Ninguna duró más de 18 meses. Habían usado diferentes nombres, diferentes amigos como confirmantes silenciosos. Incluso un antiguo propietario como gerente temporal. Y cada vez que la empresa se hundía, seguían adelante como si nada hubiera pasado. Lo peor, una de las empresas había estafado a un amigo de la familia con $50,000. Alguien que creyó a mi padre cuando dijo que era una inversión a corto plazo garantizada, respaldada por mi éxito tecnológico. Ese amigo de la familia era el Sanjay Patel, mi profesor de química de la escuela secundaria. El mismo hombre que una vez me llevó a casa todos los días durante un año cuando mis padres se olvidaban de recogerme. Lo llamé. Respondió al segundo timbrazo. Su voz se quebró cuando escuchó mi nombre. Lo siento, dije. No sabía lo que hicieron, pero voy a arreglarlo. No tienes por qué. Quiero hacerlo. Le transferí los $50,000 al día siguiente, sin fanfarrias, sin espectáculo público. Solo una promesa cumplida en silencio. Pero no se trataba del dinero, se trataba del cambio. Ya no me estaba curando solo a mí mismo, estaba deshaciendo su daño, limpiando su desorden, y con cada paso me hacía más fuerte,
Me asocié con un equipo legal que se especializaba en fraude de cuello blanco. Redactamos cartas de cese y desistimiento, presentamos quejas formales ante la Comisión Federal de Comercio y la Oficina de Mejores Negocios. Y preparamos demandas civiles por uso indebido de identidad y fraude por si acaso. Todavía no estaba seguro de llegar tan lejos, pero quería tener el arma cargada en caso de necesitar apretar el gatillo. Luego pasé a la parte silenciosa del plan, reputación. Contacté a una firma de branding, no para publicidad, sino para protección. Me ayudaron a construir un perfil público verificado, no uno llamativo. Solo suficiente presencia digital para separar mi identidad de cualquier cosa con la que mi familia intentara vincularme. Optimizamos el SEO, establecimos un sitio personal simple. Aseguramos protecciones de marca registrada en mi nombre en asociación con mis negocios y creamos un rastro documental de desvinculación pública de Rivera Holdings y cualquier cosa afiliada. Luego compré el dominio riveraholdings.org y lo redirigí a una página estática que decía: esta empresa no está afiliada con Alex Rivera ni con ninguna de sus empresas comerciales. Todo uso no autorizado de su nombre e imagen se está gestionando a través de canales legales. No les dije que estaba haciendo nada de esto. No lo necesitaba porque para cuando se enteraran sería demasiado tarde. Luego vino la pieza final. Una de las fundadoras a las que mentoreé, Sara, había iniciado una organización sin fines de lucro que ofrecía tutoría y subvenciones iniciales a jóvenes subrepresentados en tecnología. Estaba creciendo rápidamente, pero luchaba con una financiación constante. Me acerqué a ella una noche y le ofrecí convertirme en su primer inversor ancla. ¿Estás seguro?, preguntó ella, asombrada. Eso es, quiero decir. Ni siquiera sé cómo darte las gracias. No lo hagas, dije. Solo haz el trabajo. Construye algo que perdure. Doné de forma anónima, pero me mantuve involucrado en silencio. Ella no lo sabía, pero estaba trabajando en establecer un fideicomiso permanente que canalizaría el 10% de mis ganancias anuales directamente a su organización sin fines de lucro durante la próxima década. Era mi respuesta a la pregunta que me había atormentado desde la traición. ¿Qué hago con todo esto? La respuesta: lo doy a gente que se lo merece, no a gente que lo exige. Ese otoño recibí un último correo electrónico de mamá. Asunto: necesitamos hablar, por favor. El mensaje era corto. Sé que estás enojado, pero así no es como se tratan las familias. Lamento si sientes que cruzamos la línea. Solo queríamos ser parte de tu éxito. Por favor, no hagas nada que pueda lastimar a tu hermana o al negocio. Has llegado muy lejos. No quememos puentes. Ahí estaba. Seguía el mismo discurso. Si sientes que cruzamos la línea. No, nosotros cruzamos la línea. Todavía protegiendo a Lisa. Todavía defendiendo un negocio construido sobre mentiras. Todavía tratando de hacerme sentir culpable para que guardara silencio. Pero ahora no estaba enojado. No tenía el corazón roto. Estaba listo. El siguiente capítulo estaba llegando. Y esta vez, ellos no serían quienes lo escribirían. Era diciembre cuando el castillo de naipes finalmente comenzó a caer. No con una explosión, sino con un golpe en la puerta. Alisa abrió la puerta de su casa adosada alquilada en los suburbios y se encontró con un hombre de traje gris sosteniendo un pequeño sobre. Se lo entregó con un cortés asentimiento. Señorita Rivera, ha sido notificada. No era una demanda. Todavía no. Era una notificación formal de desvinculación, una declaración legalmente vinculante que establecía que yo, Alex Rivera, nunca había estado involucrado en Rivera Holdings LLC y había autorizado el uso de mi nombre, imagen o reputación en relación con ninguna de sus actividades. Describía en detalle cada instancia de uso no autorizado que yo había documentado, y les daba 14 días para eliminar cada referencia, retractarse de cada declaración y disolver cualquier material promocional que contuviera mi nombre. Si fallaban, entonces seguirían las consecuencias reales. Me aseguré de que se enviaran copias a mamá, papá, su contable, quien resultó. No tenía idea de que era parte de una estafa y esta parte fue deliciosa, a su oficial de préstamos en el Banco de Pequeñas Empresas que había aprobado su financiación. El primer dominó cayó 3 días. Después, el prestamista revocó el préstamo de $45,000 y comenzó una investigación interna de fraude. Sus cuentas fueron congeladas. Su tienda de Shopify fue eliminada por abuso de identidad. Instagram marcó su marca como bajo revisión y en 48 horas. Toda su presencia en redes sociales se desvaneció, pero el momento real que había estado esperando vino de una voz familiar, el Sanjay Patel. Uno por uno, antiguos amigos, compañeros de trabajo, vecinos, todas personas a las que mis padres o Alisa les habían pedido prestado en silencio, presentado propuestas o se habían aprovechado de ellas. Comenzaron a compartir historias. Una mujer afirmó que mi madre le había prometido incluirla como cofundadora en una línea de belleza que nunca existió. Otro hombre dijo que Alisa lo convenció de patrocinar su retiro de bienestar a cambio de la colocación de la marca, solo para que el retiro se cancelara y su dinero desapareciera. No eran solo unas pocas mentiras, era un patrón y ahora ese patrón tenía pruebas. Yo había trabajado discretamente con mi equipo legal para compilar un informe completo. Una línea de tiempo con evidencia, capturas de pantalla y registros de transacciones de todo lo que mi familia había hecho en los últimos 10 años en mi nombre o conectado a mi éxito. Lo titulamos El legado que intentaron robar. Nunca lo hice público.
No lo necesitaba, pero sí envió una copia anónimamente a cada proveedor, banco y socio potencial que habían incluido como referencia en Rivera Holdings. Las llamadas se detuvieron, las puertas se cerraron y comenzaron los susurros. Incluso el tío Tony, que una vez se jactó de revender condominios y aprovechar contactos, me envió un tembloroso mensaje por LinkedIn preguntando si quería almorzar y hablar las cosas. No respondí, pero la gota que colmó el vaso. El momento en que supe que la venganza había aterrizado exactamente donde tenía que hacerlo llegó a las 6:41 am en Nochebuena. Yo estaba en la cabaña, con la chimenea crepitando, café en mano, cuando mi teléfono vibró con un número que no había visto en meses. Mamá, dejé que fuera al buzón de voz. Pero la curiosidad pudo conmigo y lo reproduje. Su voz era frágil, fría. Alex, espero que estés orgulloso de ti mismo. Tu hermana tuvo que mudarse. El negocio ha desaparecido. Nos están auditando. Todo lo que construimos se está desmoronando porque tenías que castigarnos porque, un malentendido, una fiesta. Podrías haber manejado esto en silencio, como familia, pero elegiste esto. Hubo una pausa. Espero que algún día entiendas el daño que has hecho. Somos tu sangre. Reproduje el mensaje 2 veces, no porque estuviera afectado, sino porque confirmaba todo lo que siempre había sabido sobre ellos. No habían aprendido nada. Todavía creían que eran las víctimas. Incluso ahora, después de que robaron, mintieron, manipularon. Pensaban que yo era el que les debía, y por eso nunca me arrepentí de nada, porque esto no era venganza nacida del odio. Era justicia nacida de la verdad, no los destruí. Ellos hicieron eso por su cuenta, todo lo que hice fue quitar la red de seguridad que usaban para recuperarse cada vez. La que solía ser yo, ahora caerían como todos los demás, y yo finalmente me mantuve en pie, no a pesar de ellos, sino sin ellos. Las consecuencias no fueron explosivas, fueron lentas, humillantes y públicas en las formas que más les importaban. La LLC se disolvió en semanas. La investigación de fraude condujo a una auditoría completa del IRS. Resultó que mis padres habían estado mezclando fondos personales y comerciales durante años, cancelando compras extravagantes, fines de semana de spa, bolsos de lujo, vuelos en primera clase. Como gastos de consultoría, solo los impuestos atrasados fueron suficientes para hundirlos. Su contable, aterrorizado por la responsabilidad, cortó lazos de inmediato e informó de posible mala conducta a la Junta Estatal. Su crédito cayó en picado. Alisa regresó a vivir con ellos. Su vida de influencer murió en silencio. No más el FIS. En la playa, no más branchis seleccionados. Sus patrocinios se retiraron cuando se corrió la voz de que había utilizado un respaldo falso mío en su presentación de marca. La laptop que una vez usó para editar contenido motivacional se vendió en Facebook Marketplace por $200. Nunca volví a hablar con ninguno de ellos. Enviaron mensajes durante meses que iban desde furiosos y acusatorios hasta patéticamente arrepentidos. No leí ninguno de ellos, y sé que mi asistente filtrara cada llamada, cada correo electrónico, cada intento, eventualmente. Incluso eso se detuvo. El resto del mundo siguió adelante y yo también. La nueva empresa creció más allá de lo que imaginé. En la primavera, aseguramos una asociación con una firma de logística global. Nuestra valoración se triplicó. Los inversores me llamaron un visionario. Una fuerza silenciosa en el espacio tecnológico. Yo solo sonreía y seguía trabajando. El fondo de becas que inicié en nombre de mi abuelo lanzó su primera cohorte. Volé para conocer a los estudiantes personalmente, jóvenes con fuego en los ojos, la mayoría de los cuales aún no tenían idea de lo que eran capaces de hacer. Me vi en ellos y por una vez sentí que el éxito que había construido significaba algo más que simplemente escapar de mi pasado. Nunca publiqué sobre mis victorias, nunca respondí en línea, nunca los expuse públicamente. Porque no lo necesitaba. Su caída habló más fuerte de lo que cualquier tuit podría hacerlo jamás. Años después, una periodista se acercó para hacer un reportaje sobre fundadores hechos a sí mismos que surgieron de familias difíciles. Me negué, pero le di una cita a veces. La mejor venganza no es demostrar que están equivocados, es vivir tan por encima de su mundo que ni siquiera pueden alcanzar tu sombra. Y lo decía en serio. Ese diciembre, pasé la Navidad solo en mi cabaña en la montaña. Sin drama, sin culpa, solo nieve, silencio y un fuego rugiente. Serví una copa de vino, la levanté a la noche y susurré a la paz. Luego dejé que el pasado ardiera detrás de mí. El verdadero éxito no es la riqueza que adquieres, sino la paz que proteges. La lección más valiosa es que la dignidad no se compra ni se mendiga, se establece con límites. La fuerza está en cortar los lazos que te convierten en un recurso. Construye tu propio castillo sin darles las llaves.